Estamos en Efesios 5 esta tarde y entramos en una nueva sección y pueden notar que vamos a leer 21 a 33 y quizás se dan cuenta que la semana pasada hablamos de 21. Vamos a decir un poco de 21 esta tarde, pero mayormente 22 a 24. Es muy importante antes de leer que guardamos que es un pasaje que ofrece algo de desafío para nosotros pastores, porque no podemos solamente hablar de matrimonio o de la mujer en su lugar o del marido en su lugar, pero tenemos que hablar de esto y además hablar de la iglesia, porque es enseñanza tomada de la naturaleza que Dios creó y luego tiene que ver con lo que Dios hace en redención. Y no es por casualidad que el Señor hizo la creación así y así es la enseñanza de su redención en Cristo. Es por propósito y tenemos que recibir esto. Y yo creo que al final de cuentas el punto es estar bien animados, pensar en la institución de matrimonio como algo sagrada, algo importante, algo que es de gran importancia en nuestras comunidades y nunca vamos a dejar que sea despreciado el matrimonio. Guardamos que es lo que el joven y la joven puede anhelar y querer y tener confianza, entrar y quedar en el poder de gracia por el poder del Señor. Entonces eso es muy importante para nosotros. 21 a 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. Nosotros sabemos que en cualquier cultura, estas palabras que tenemos en 22 a 24 son palabras que pueden ser difíciles. No solamente para mujeres, sino también para hombres pueden ser difíciles. Y la institución de matrimonio en todo el mundo, en todos los siglos, es algo importantísimo. Nunca queremos cambiar esta institución en ser algo diferente. Nunca recibimos que una pareja no casada es normal, nunca queremos recibir que es normal dejar cualquier cosa pasar en el matrimonio. Nunca queremos pensar que es normal
no hablar de estas distorsiones solo porque hay fracasos o solo porque estas cosas pasan en el mundo o en nuestra presencia. A pesar de todo esto, tenemos que guardar que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor habla con autoridad a nuestras casas. Y es el Señor que dice lo que pasa en el matrimonio en nuestras casas. Y nosotros recibimos la palabra así. Vamos a necesitar en el transcurso de las semanas que vienen decir muchas cosas acerca de matrimonio. Vamos a necesitar regresar a algunos versículos para explicar el pasaje completamente. Yo voy a seguir mi regla que a veces la predicación de Efesios va a estar en el culto de la tarde y luego la semana después a lo mejor en la mañana. Y hacemos esto con razón, queremos abrir corazones de gente, queremos poner un reto frente de personas y queremos causar personas querer la explicación de la palabra de Dios como la respuesta única a nuestros matrimonios, la respuesta correcta de Dios para vivir en su presencia como Él quiere. Y comenzamos en versículo 21. No vamos a olvidar que es exhortación para nosotros y pertenece a todos nosotros de someternos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando decimos esto es una exhortación no muy complicada y no es necesario decir demasiado. Es general. Es para todos los creyentes. Tiene que ver con grandes, con jóvenes, jóvenes con grandes. Tiene que ver con nuevos creyentes y nuevos creyentes con los que tienen muchos años en el Señor. Es para el esposo con su esposa. Y tú vas a querer decir que es algo de verdad, de tu vida, que escuchas, que entiendes, que aprendes, que obedeces. Estás sometido a tus hermanos, tus hermanas en Cristo Jesús. Como es una exhortación general, no tiene que ver con todas cosas. Como es exhortación general, tú necesitas entender cómo aplica a tu caso y tú eres responsable de lo que dices, sí o no, si vas a someter al otro o no. En otras palabras, nosotros no podemos dar una regla amplia que tiene que ver con cualquier circunstancia de qué significa someternos en cualquier circunstancia. Podemos decir que someter significa, ayúdenme por favor, someter. Y sabemos lo que significa esa palabra. Y tú luego tienes que buscar la aplicación y vivir y poder decir que estás haciendo exactamente de acuerdo con versículo 21. Y luego la carne de esta predicación esta noche tenemos en versículo 22. Es el punto principal de esta tarde. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y sin mostrar mucho de gramática, voy a solo decir esto, que la gramática de versículo 21 está ligada con la gramática de versículo 22. Y eso solamente quiere decir, no puedes tener 22 sin tener 21. No puedes tener 21 sin 22. Y cuando decimos así, nosotros debemos entender que Pablo siempre da su exhortación, su mandamiento, su palabra en un contexto. Y si tomamos fuera del contexto, vamos a ser los que son abusivos, crueles o luego fuertes frente a nuestras mujeres. Y no es el punto del versículo 22. Deben prestar atención a lo que dice. Las casadas
Los que no están casados no tienen que obedecer este versículo. No tiene que ver con sus vidas. Si no estás casada, tú tienes obligación hasta cierto punto bajo tu padre. Es algo bíblico reconocer que tu responsabilidad comienza allí. El padre tiene responsabilidad contigo. Hasta cierto punto digo porque no tiene que ver con todos en todas sus edades. Pero el punto es, tiene que ver 22 con personas que ya se casaron y tienen su vida, su casa, su familia con su marido. Es mandamiento, entonces las casadas estén sujetas. Pero la fuerza del mandamiento se encuentra en versículo 21. En otras palabras decimos que los versículos tomamos juntos y tomamos 22 como parte de 21 y fluye después de 21 como algo que es relacionado con 21. Eso quiere decir meramente que nosotros sabemos que cuando hablamos de estar sometidos, nosotros podemos hablar de muchas cosas, de muchos lados. Ahora estamos hablando de un solo lado. No es la palabra más fuerte en toda esta sección. Si estás buscando y pensando qué será el versículo, qué será la verdad más fuerte en 21 hasta 33, quizás lo más importante es 32. Y aquí Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de su iglesia. Otra vez estamos viendo que la palabra misterio no tiene que ver con misterio. Cuando él dice misterio aquí, él quiere decir esta realidad que solo vamos a entender en Cristo Jesús. Y si quieres entender el matrimonio, si quieres entender la familia, si quieres entender todo esto, necesitas echar una vista a la iglesia, al Señor y la grandeza de lo que el Señor hace en tomar la iglesia, su mujer, su novia, su preciosa, a sí mismo. Y claro, cuando decimos esto, nosotros ahora podemos regresar y decir, entonces, en contexto, cuando dice la mujer, aquí, la casada, perdón, que sea ella sujetada o sumiso a su hombre, la palabra significa que tú, mujer casada, ofreces de tu voluntad, ofreces de tu amor, ofreces de tu compromiso con el Señor, sumisión, obediencia, querer hacer bien en los ojos de tu marido. Cuando decimos esto, tenemos que guardar que obviamente eso no quiere decir que puedes pecar. Tú quieres pecar, estás hablando con tu marido y estás pidiendo favor de pecar y luego él te da permiso y luego tú dices, bueno, mi marido me da permiso. Ni tampoco tiene que ver con un hombre. Cuando un hombre quiere causarte pecar, él no tiene permiso pedirte pecar. Él no tiene permiso decir que tú puedes hacer cualquier cosa contra los mandamientos de Dios o que tienes permiso pensar que Él es una autoridad reemplazando a Cristo Jesús. No. Obviamente, nunca queremos establecer ningún lado para el pecado. Nunca, nunca, nunca. En versículo 24 tenemos una explicación de este mismo mandamiento que comienza en 22 aquí. Obedecerle o estar sujeta en todo, en todo.
Eso quiere decir en cualquier aspecto de la vida de una pareja siendo casadas. 33, tenemos otra explicación aquí. En 33, en resumen, Pablo dice, la mujer respete a su marido. Respetar es la misma palabra que tenemos aquí en 21, traducido temor. Ahora en 33 es verbo. La mujer debe temer a su esposo. Pero no vamos a decir que la traducción correcta es temer, porque el rango de esta palabra quiere decir o temer o respetar. Y creo que la traducción es correcta, porque de acuerdo con lo que dice Pablo aquí, 22, 23 y 24, es excelente el resumen de 33 cuando dice respetar. Respetar es resumen de este mandamiento. Y si entonces alguien quiere decir, bueno, ustedes cristianos enseñan que la mujer como tonta tiene que obedecer la voluntad de su marido y no tener mente propia y solamente hacer locuras, etc. Nosotros jamás decimos así, jamás, jamás decimos. La mujer en su amor, en su mente, en sus poderes de pensar, en su habilidad de ofrecer, en sus poderes de dar algo al matrimonio, en toda su belleza, en todo su deseo de servir, ofrece en amor de someter o estar sujeto a su marido. Y su aplicación tiene que ver contigo, amiga, hermana. No de esforzarte, no de decir que después del culto van camino a casa y que tu marido tiene permiso pedir locuras, etc. Pero tiene que ver con tu respuesta, con tu fe. Tiene que llegar a un punto donde tú dices que eres la dueña de esta palabra, y la dueña de la palabra quiere decir que es tu mandamiento y perteneces a este estilo de vida, y dar esto es tu deseo en el Señor. Claro, una palabra a los maridos es importante, que se hagan dignos de una mujer, dándoles obediencia y honor. Tristemente, en nuestro mundo y también en iglesias cristianas, hay hombres que piensan en esta palabra y luego, por estar o frustrados o por ser hombres de poca mente o por ser hombres que no son bien, sumisos el uno al otro, o bien enamorados con su propia esposa, o no tener cuidado, o no tener ni paciencia, ni dignidad, ni nada de honor en su propia vida, son algo de crueles a sus esposas. Nosotros decimos que nunca recibimos que tal acción de un hombre es correcto. Nunca. Nunca dice tampoco, hombres, que el hombre tiene poder o autoridad esforzar su esposa obedecer. Si tú mandas con fuerza que tu esposa obedece, eso no es de acuerdo con versículo 22. Eso es esclavitud, es crueldad, es necedad, es contra el Evangelio, es contra la persona de Cristo Jesús, y vamos a decir más de esto luego. Y obviamente yo como hombre, yo quiero ser un poco fuerte con los hombres, porque yo pienso que algo del problema hoy día es no tenemos hombres
que van a ser dignos de una mujer sumisa. No tenemos hombres que van a sacrificar bien. Tenemos hombres que son egoístas. Tenemos hombres que están pensando en su placer, su deseo, lo que les conviene o lo que es algo agradable a sí mismos. Y claro, tales hombres necesitan despertar. Yo creo que eso muestra que algunos de ellos no son convertidos a Cristo cuando pueden pensar así de este versículo. Luego pasamos a 23 y 24. Y es tan importante aquí no dejar 22 estar sin explicación que tiene que ver con 23 y 24. La explicación inspirada, es decir, y nosotros sabemos que esa explicación inspirada que haría que sea posible y agradable a la mujer casada hacer esto de someterse. Cuando estamos pensando en 23 y 24, digo a ustedes mujeres, entonces eso hace que van a encontrar gozo, van a encontrar paz, van a encontrar algo de deseo hacer lo que dice 22 cuando tomamos en cuenta 23 y 24. Leo de nuevo estos versículos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es una comparación. Y el Espíritu Santo hace una comparación entre Cristo y maridos, hombres. Hombres, como Jesús con la iglesia es el hombre con su mujer. Hombres, como Jesús guarda de su cuerpo la iglesia, tú guardas de tu mujer. Y como enseñanza 23 de Jesús, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con el Evangelio, y las buenas noticias que tenemos en Cristo, en 23 decimos, claro, recibimos esto. Claro, recibimos que Cristo es nuestra cabeza. Claro, somos su cuerpo. Claro, Él es nuestro Salvador. Y regocijamos en esas verdades. Y luego, tú, querida amiga casada, en pensar en tu relación con tu esposo, en pensar en tu familia. Qué gozo es querer y tener un hombre así. Qué gozo es reconocer que tú estás en lugar como ejemplo vivo de lo que Cristo hace en el mundo, en salvar la iglesia, en tomar gente así y hacer la casa cristiana, con un hombre convertido, con una mujer convertida, viviendo. Versículo 23, como ejemplo de quién es Cristo con su amada iglesia. Versículo 23 más bien dirige al hombre, podemos decir. Eso es algo de sorpresas al pasaje, especialmente cuando una persona piensa solamente en causar a su mujer ser sumisa. Luego hay mucho del pasaje que habla más bien con el hombre. Y 23 es exactamente así. Tú debes recibir 23 y decir que, claro, el hombre es dirigido a escuchar, debe escuchar. Y como doctrina de la iglesia y a la vez con 24, doctrina de familia, nosotros podemos decir que aquí el Espíritu Santo hace para nosotros algo fácil de entender. 24, así que como la iglesia está sujeta
a Cristo. Así en el matrimonio. Es clara, es la palabra de Dios. Es palabra para la iglesia y cuando queremos establecer cómo será la iglesia aquí en el mundo, debemos abrir a Efesios 5 y exactamente a estos versículos. En unas semanas pasadas estudiamos los versículos 1 a 20 de capítulo 5 y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con su estilo de vivir, que es aprobado, que es no aprobado, cómo somos luz, no tinieblas, etc. Y las exhortaciones son excelentes para confirmarnos en el camino del Señor y para causarnos entender si somos nacidos de nuevo, sí o no. Y ahora hay más de esto, pero está bajo la imagen y el estilo de pareja en matrimonio, de vivir juntos. ¿Qué será tu consuelo en entrar en el matrimonio? Tú eres cristiana, tú eres cristiano y tienes Señor y tienes salvación y tienes contigo el Salvador y lo que vas a poner en tu matrimonio tiene que ver con este compromiso que tienes con el Señor, con el Evangelio que recibiste y la confianza que matrimonio vale en los ojos de Dios. Y que es tu confirmación cuando piensas aquí, versículo 24, no hemos entendido mal, no hemos entendido incorrectamente. La confirmación de todo es que sí entendemos. Casadas, sujetas a sus maridos, la iglesia sujeta a Cristo. Y la confirmación que sí va a funcionar es cuando nosotros sabemos de nuestro papel, tomamos nuestro papel y tomamos nuestro papel ¿dónde? 24. Frente a Cristo. Tomas tu papel fuera de Cristo, haces incorrectamente en cualquier forma de pareja, estás destruyendo lo que Cristo hizo. Estás haciendo una mofa de matrimonio. Estás haciendo algo malo frente a los ojos del Señor. Y cuando haces así, no hay nada de recompensa para ti. Para la pareja en Cristo, para la pareja en Cristo casada, en Cristo viviendo y cada persona tomando su papel, su lugar. Hay consuelo para ti, mujer. Hay consuelo en pensar en tu motivación, en pensar en tu religión. Vives tu religión espiritual en cada momento de querer vivir en fidelidad frente de Dios, como dice aquí para ti, hay consuelo, hay recompensa y hay algo que es para ti esperando o algo de recompensa después de la muerte. Cristo te manda vivir en una forma y cada momento estás pensando en cumplir con esto y sabes que tu Dios siempre recuerda todas las cosas que haces tú en el Señor. Es tu deseo hacer correctamente en el Señor, es tu deseo hacer lo que Él quiere, el punto entonces es tu recompensa, está con el Señor. No debes faltar en seguir lo que dice. No debes faltar en buscar cómo aplicar esto en tu vida cada día. No debes estar cansada de obedecer o ser sumisa. No debes faltar en decir cada vez que hay algo que necesitas hacer, que haces al Señor,
y no directamente haces al marido, debes tomar en cuenta que el Señor te pone aquí en el mundo, aquí en una casa, aquí con tu pareja, para glorificar su nombre, para honrar a su persona, para mostrar quién es Él, para mostrar quién es la iglesia, para mostrar qué es la excelencia de su diseño, su creación, su recreación, su redención. Y Él, tu Salvador, que es dueño de lo que pasa en tu vida. El tiempo nos falta para decir más en un sentido acerca de los abusos. Espero que fuera suficiente lo que apenas he dicho acerca de locuras que van pasando bajo el disfraz de mandar a la mujer obedecer. Pero claro, queridos amigos, nosotros mantenemos este estándar bíblico y esperado de parte de nuestro Cristo. Y no ponemos algo de culpa en la mujer y no vamos a ser como los que van a ser censoriosos en cuanto a esto, no es el punto tampoco. Pero debemos pensar dos cosas sí y una cosa no, y con esto basta por el momento, creo. Primeramente, sí. Decimos sí al obedecer al marido no cristiano. No es correcto de una mujer cristiana casarse con un hombre no cristiano. Eso también la Biblia dice, 1 Corintios, que es pecado, que el cristiano tiene permiso casarse en el Señor, es decir, tiene permiso casar con otro cristiano. Pero si estás casada con un marido no cristiano, todavía tienes obligación obedecer el no cristiano. Y sí, en segundo lugar, al obedecer al cristiano, tu marido que sea cristiano, que pida algo malo o pida malamente o pida incorrectamente, su culpa es suya y no seas que tu culpa es aumentada solo porque él pide malamente, incorrectamente. Y claro, tienes que guardar que no hablo de ni un marido no cristiano ni un marido cristiano pidiendo pecado. Hemos hablado con mujeres, por ejemplo, durante los años que dicen, pero mi hombre dice que no puedo asistir al culto. Bueno, es un poco delicado, pero mayormente decimos algo obvio. Cristo te manda congregar, te manda como cristiana congregar y adorar a Dios. Claro, en esto, o el marido cristiano, o a veces hemos enfrentado con cristiano que dice que no vamos a congregar y luego la mujer tiene obligación de desobedecer tal mandamiento. Y claro, cuando decimos esto, el punto es, aun cuando es difícil, aun cuando no es agradable, aun cuando es porque te casaste mal, casando con incrédulo o casando con alguien que no merece tu honor, a la vez tienes que cumplir con lo que Dios dice. No puedes decir que no te pertenece el mandamiento obedecer por algo de la culpa de tu marido. No. Es obedecer. Y claro, queremos guardar en el tercer lugar, sí tienes que obedecer al marido no cristiano, sí tienes que obedecer al cristiano que pide malamente, pero no tienes que obedecer
Si tu marido pide algo pecaminoso o de locuras o de peligro o algo que tiene que ver con excusa de su pecado o algo que tiene que ver con cubrir sus malas acciones, no tienes necesidad de cubrir sus pecados. No es obligación de la mujer ni del hombre cubrir los pecados de su pareja. Es por eso que parejas no salen de sus pecados, porque la mujer cubre el pecado del hombre o viceversa. No. Hay momentos, claro, cuando no es correcto. Si no puedes hacer esta distinción o si tienes dudas, necesitas buscar más allá. No hay tiempo de decir mucho de esto por el momento. Déjame concluir con esto. En Mateo 6:10 tenemos la oración que el Señor nos enseñó. Y dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y cuando decimos esto, claro, hay un choque. Hay un choque porque muchas veces lo que está frente de nosotros es nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos cumplir. Pero claro, parte de resolver nuestro conflicto de cumplir con lo que dice Efesios 5:22 es orar. No solo que sea posible, no solo que seamos deseados cumplir la voluntad de Dios, pero también que reconozcamos cuál es su voluntad para nosotros y luego hacemos. Amén.